sin acordanza en pueblo, no tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Hola, soy Henry Belgaroso. Quien te vio y quien te ve. Y venga eres, y venga eres. Como veis, hoy tengo la cruz de Asturias un poco vacía. Veis que están haciendo unas cosas mejores para poner el mapa de Asturias en condiciones. Y hablando de Asturias, voy a mirar la chuleta porque tengo tanto en la cabeza que un día va a reventarme. Resulta que hay un pueblo cerca de Avilés, un concejo que se llama Corbera. Y este día, escuchando una radio independiente, llámase Onda Peñes, me extraña mucho esa emisora porque me recuerda la radio antigua, ¿no? Discos dedicados, entre la gente a hablar. Bueno, muy bien. Y escuchando ahí un debate, que a veces está muy bien, a veces no me gusta nada, resulta que estamos hablando de Corbera, y habló el secretario general del Partido Comunista. Coño, y extrañóme, porque yo no lo oí en ningún lado, ni en la prensa, ni en la radio, ni nada. Parece ser de que gobierna Izquierda Unida y el PSOE. Y el secretario general del Partido Comunista, al cual yo pertenecía en su día, y sigo perteneciendo a mi manera, parece ser de que ese secretario, que me gustó como habló, chaval, tuviste muy bien, de que era un gobierno como a la antigua, de dictadura y la de mi madre. Y yo pregúntome, ¿qué pasa en Izquierda Unida con el Partido Comunista? Ya observé yo hace tiempo en La Viana, que tampoco se llamaba muy bien. ¿A qué jugamos aquí en este país? ¿Queréis salir todos en la fotografía? ¿O aquí qué pasa? Porque vamos, es que yo no lo entiendo. Por favor, hombre, por favor. Ser sensatos. Que hay que discutís, hombre, un día, pero eso de que si tú, que si yo, que si tú eres más guapo, tú eres más feo, no me gusta. Así que, por favor, hago un llamamiento al Partido Comunista, que tenía que estar en Izquierda Unida. Pero claro, voy a decirlo. Quiero una Izquierda Unida que sea transparente. Yo pediría, por favor, que en Andalucía marcharan del gobierno. Y de paso también marchara Cayo Lara. Ahí tiene que estar gente más capacitada, joven. También me valía Llamazares, ¿eh? Que yo a Llamazares, antes de conocer un pelín, no me caía bien, pero cuando hablé un día con él, ya me ganó, porque yo un paisano. Y luego tengo a otro que también quiero mucho, que es Jesús Iglesias, que ahora está donde no tiene que estar, en el Senado. Eso no es empatía a tu edad. Luego tengo Noemí, tengo la madre, Tony Evia, Fonseca, que fue cura, y más, y más, y más. Así que, por favor, que os estaré tocando las narices siempre que pueda, ¿eh? Y a ver si hacéis el favor. Luego, denme la chuleta, ya sabes, ¿no? Esas cosas de la vida. En Gijón, no yo del tabaco, ¿eh? En Gijón están armando una bolera con las bicicletas, pero si solamente andan en verano 4, hombre, que tienen que andar 400.000, sí, y que está muy bien andar en bici. Y esas bicis que tiene el ayuntamiento, oiga, poner alguna más cerca de la calle San José, por ahí cerquina, ¿no? Para poder andar en ella, porque si tengo que ir al Coto o tengo que ir a la playa. Así que dejamos. Y la señora alcaldesa, que yo de foro, que tiene cara de ser buena persona, porque a veces el hábito no hace el monje. Señora alcaldesa, tiene lo fácil, hombre. Para hacerlo mejor de la que estaba antes, tiene lo facilísimo, hombre. Tiene lo fácil. Además está ahí, aunque yo no vote a foro, porque, ojo, si Cascos fue uno de los mejores concejales que dio Gijón, ¿eh? Ese siquiera, veo-lo bajo, no sé, veo-lo pasota. Hay también un Felgueroso. Hombre, Felgueroso, teniendo ese apellido, algo tendrá, aunque sea de foro. Y vuelvo a insistir,
las bicis tienen que andar por la carretera, no por los aceres, que ya hubo disgustos. Y dejes ahí en la playa armando un lío con los bicicletas, la asociación de vecinos, ¿qué asociación de vecinos están nada más que para figurar? Si no fan nada. No fan nada lo que yo veo, ¿eh? Que yo aquí vengo asesorado, ¿eh? Yo no vengo aquí a hablar por hablar. Yo antes me informo de las cosas, que tengo también asesores, que me lo cobren, claro. Tengo a Tino Digirama, a Tino Elderrán, en fútbol tengo a Alberto, el que vive enfrente, que tiende la ropa, que me está fastidiando a mí, y así. Así que, por favor, las bicicletas para la carretera, y esa asociación que hay, asociación de bicicletas o no sé qué, muy bien, vale. Igual también estáis también subvencionados, porque aquí todo el mundo se subvenciona. Usted tiene que dar ejemplo y decir, oiga, no hay que andar por la acera, hay que andar por la carretera. Y así. Ahora, fastidiame mucho lo que voy a decir, porque sobre el PP. Oiga, señora presidenta del PP de Asturias, tiene que dejarlo, hombre, está usted hundiendo ante usted y el otro presidente del PP, de Avilés, están ustedes hundiendo el partido, hombre. A mí no claro que me importa, y Asturias. Ustedes tienen que luchar por Asturias, hombre. Que usted, no sé qué habla de scratches, pero qué palabra y esa, que no viene, seguramente no viene ni en el diccionario español, y menos en el asturiano. Ustedes ven fantasmas donde no los hay. Están haciéndolo mal, jolín. Están haciéndolo mal. Y ustedes, que son de Asturias, tienen que ayudar a lo suyo. Porque vamos, mire qué bien, viene a coalición sobre el bable. ¿Por qué se niegan ustedes? Claro, gustaba más hablar más asturiano, pero claro, yo sé lo que aprendí, que no fue mucho, pero bueno, pero vamos, el asturiano tiene que estar ya nada, venga, arreglado ya. Pero vamos, y además hay que reñir también a Izquierda Unida, que en su momento, por ser del gobierno asturiano, algo pasó ahí, que ustedes están a favor y luego no sé qué. El asturiano ya, y voy a decirlo siempre, que me dejen aquí, en esta televisión libre. Que no hay el libertinaje, sino libre. Aquí dicen que puede decir uno lo que quiera, sin faltar a nadie el respeto. Estaría más. Así que, por favor, el PP de Avilés, que lleva no sé cuántos años, es bien peinado, debe creer que yo de él, Avilés, nada, aquí, y luego tienen concejales ahí, por favor. Hay que hacer limpieza general, jolín. Es que si no se limpia, estamos muy mal, pero muy mal. Así que pido, por favor, que me escuchéis, que yo no quiero daros malos consejos. Yo doy mi opinión. Ustedes hagan lo que quieran, pero mientras que están haciendo mal, yo voy a decir lo que están haciendo. También el PSOE. Señor presidente de la Xunta de Asturias, usted no vale para ser presidente. No por nada, sino porque usted es una persona. Y aquí hay que ser un poco lima. Está usted rodeado, lo mismo que Cascos, están rodeados de gente que ya está ahí para toda la vida. No, hombre, no. Hay gente joven. Mira, el PP, hay un chaval en Gijón de concejal, Manuel Picharromán, me parece esa apellida, joven, quiso ser presidente de Asturias y echaron el freno, cambiaron los frenos, nada. Aquí la juventud tiene que arrimar ahí el hombro, que son jóvenes, y hoy día, por suerte, estudiados. ¿De dónde vamos? Pero esta Asturias nuestra, y yo presumo de ser donde estuve, que anduve un poco tiempo el mundo, siempre presumí de asturiano, y donde fui dejé cátedra, ni arriba ni abajo, por medio, siendo normalín, ni fantasma, ni tonto, normalín, que Asturias yo mucho. Y tú, que me estás viendo desde no sé dónde, y no eres asturiano, ven a Asturias, vas a pasarlo muy bien, sobre todo comer. El comer aquí, que yo tengo barriga porque como con cariño, con satisfacción,
como cuando hago el amor. Igual. Aquí, venir a Asturias, hombre, venir a Asturias, que aunque no nos paguen nada por hacer publicidad, a mí no me importa. Estoy hablando de mi tierra asturiana, que estudié mucho. Y el que venga, tiene que hacer como el refrán, el que venga de fuera aquí, haz lo que vieras. Aquí no vale, aquí se le ocurre ir a Covadonga, que ya descubrieron el pastel, joder, no hay perros en Covadonga ni nada, aquí tiráis de las monedas. Miren esos bárbaros, que aquí todo el mundo respetamos esas cosas, aunque seamos de izquierdas, hay que respetar. En estos 4 borregos, claro, como a la autoridad no dan autoridad, valga la redundancia, si aquí la autoridad tuviera como estaba cuando a mí me gustaba la autoridad, el maestro tiene autoridad, el municipal tiene autoridad, y así es la Guardia Civil. Si hoy día hay guardias civiles y locales y la Policía Nacional que son ejemplos, estudiados, chavales, claro, son mandados, están trabajando. Y acompañan a ellos, tienen que ir, y vuelvo a repetirme, tienen que ir a la escuela, a los chavalinos, a decirles, estoy asina, estoy asado, así. Claro, y así. Claro, aquí hay cierto odio hacia la autoridad de hace muchos años. Y claro, esto tiene que ir cambiando. Yo estoy con los tiempos también, aunque la que manda a mi casa dice que soy antiguo. Calles la boca para no contestar mal, porque a veces date gana de... Bueno, vamos a dejarla en paz, que está haciendo los faves. Oh, mi madre, los faves. Tengo que mandar recuerdos a la radio pagada por los asturianos y a la televisión pagada por los asturianos. Ahí tengo gente que me aprecia y yo a ellos. Hay el Monchi ese que está en La Buena Tarde con Fonseca. Y luego hay uno que yo admiro, aunque digáis lo que digáis, que es un monstruo de la televisión y de la radio, y del equipo de Carlos Novoa, monstruos. Digo un programa a las 7 de la mañana, que digo hasta a las 5. Llámase El Mi Tren, o el Tren y mío. Bueno, ¿sabéis qué te os digo? Si estaba bien, sin molestar a nadie, de 10 de la mañana a 2, como estaba antes, hombre. Hay un monstruo. Y luego, el teatro que está en La Laboral, que es del pueblo, traen gente de afuera. Si aquí tenéis para un año hacer cosas en La Laboral, compañía asturiana de comedias, esos 3 monstruos que están en la televisión pagada por los asturianos, el Alberto, el Durán, el Pasearón, y un monstruo también, esos, y luego, algo que tengo que insistir. En su momento, en la televisión pagada por los asturianos, cantaron Cholo Jubacho, Pipo Prendes y Vicente Díaz. Vaya trío. Salió Dios y nadie se preocupa. Vosotros, fijaos, toda esta gente que os dije, como asturiana de comedias, tal, y yo por ahí dando una vueltina de secundario. Y todo esto presentado por Pachi Poncela. No tiene falta de traer comedia de fuera. Hombre, hay que traer algo fuera de Asturias. Está bien, para cambiar. Pero, ¿cuándo fue la compañía asturiana de comedias a La Laboral? Que yo sepa, si hay ahí monstruos. No voy a dar nombres. A mí me gustaba mucho Arsenio, porque ese paisano no envidia a nadie en España, en comedia. O sea, que tenemos lo de fuera y tenemos lo aquí. Pero, ¿en qué manos estamos? ¿Quién está ahí haciendo programas ahí? Si lo de aquí es más barato y es mejor que lo de fuera. Igual, hay listos por ahí en televisiones privadas. Perdón. Empiecen. Yo gustaba comer todos los días productos asturianos, chaval. Pero es que no están, hay cosas que no están al alcance del bolso de un asturiano. Sí, el intermediario, pues quitarlo. Sí, es que es muy fácil dar trigo, pero ¿a quién das trigo? No, aquí hace falta, sí, productos asturianos. Yo como todo lo que puedo productos asturianos. Eso bien lo sabe Dios, eso seguro. Ahora, claro, hay cosas que no llego, amigo. Jolín, están ahí cerca, es que ganó un premio. ¿Qué premio, chaval? ¿Qué premio? Igual que el arroz con leche, concurso, pero
si está bien bueno, hay esos que van a fartarse ahí de arroz con leche, el otro concurso de fabada, concurso de quesos, pero ¿qué premios? Igual que los Goyas, ¿a quién los da? A los de siempre, a los enchufados y a los lambeculos, y ya no hablo más allá, porque a mí me importa ver mucho España, porque soy asturiano y luego español. Me interesa mucho España, pero interesa más lo mío, y yo donde vivo. Pero hay gente que no, que quiere más lo de fuera. Pero marchad para afuera, jolín. ¿Qué hacéis aquí? Más que estorbar. Y voy a insistir todavía. Quiero el bable, que es nuestro. Ahí está la historia. No, eso no lo inventé yo. Ahí está la historia. ¿Dónde empezó la Reconquista? ¿Quién echó a esos fuera de Asturias? Bueno, marcharon por dos cosas, ¿eh? Una por el frío, ¿eh? Y luego otra por el siente de aquí. Pues igual que es Rivilla de Santander, pero tú dices que somos de la misma tribu. Serás tú de la tribu no, de mi tribu tú no oyes. A mí no me caes bien ni mal. Yo ya te entrevisté en la televisión pagada por los asturianos y a mí no me convences. Bueno, convences al mundo, vale, oye. A mí no me caes bien ni mal. Pero a mí no me engañes tú. ¿Qué tribu? Dice aquí los listos invítense al Sella, dante la picona. Aquí bien cualquiera y haciendo ya jefe de no sé qué, o hijo adoptivo, como al rato, hijo adoptivo de Gijón. Aquí vale todo, porque no hay gente en condiciones, jolín. Aquello es para hombre. Si despertara mi abuelo, que yo de 100 años y fue rico antes de la guerra, quitó más fame que mi madre, y no fue un agradecido. No tiene una calle en 100 años. Tiene la otra que no sé qué hizo. Así que vamos a ser como es debido. Y lo nuestro y lo primero. Dígalo quien lo diga, y a que venga de fuera tiene que acostumbrarse a lo nuestro, y nada más. Y siempre digo lo mismo. Asturias, Asturias, patria querida, población incomparable, te quiero más que a mi vida, más que a la Virgen del Carmen, y de rodillas te juro que si tuviera dinero, en lo alto del Payares, con letras de oro, pondría un letrero diciendo: tuya es Asturias, la más bonita del mundo entero. Nunca el plátano probé. Bueno, y es que hay que alegrarse un poco, porque si las cosas están fastidiadas, a mal tiempo, ¿qué te voy a decir a ti que tú no sepas, campeón? Pues ya sabéis. Y los niños, seguir así y obedecer a vuestros padres, que saben más que tú, caraculo, que vais de listos por la vida, que yo os quiero mucho, y dejamos del porro, y el botellón, dejamos de tonterías, que os tenéis que divertir. Pues sí, señor, ¿por qué no os tenéis que divertir vos? Pero con solera, demostrar que sois asturianos, y falar asturiano. Yo de falar, ya lo dije un día, esa palabra de falar, tengo que enterarme bien si ya nuestra o ya de los vecinos, porque los vecinos nos quieren comer por allí, por cerca de Navia, pero empiezan a querer venir para acá. Quieto ahí, campeón. Y ahora, claro, ahora bien lo malo, macho. Yo ayer no pude ver el partido porque yo no tengo codificador en casa de telecable, porque a mí no me la empaten así, perres y perres y perres. Escuché a ese chaval en radio, una emisora que me gusta porque radien bien el partido, no como otros, que te engañen, que van de listos. Chaval, bien, vamos a ver, un equipo de fútbol que mete 3 goles fuera de casa y mete ni 4, aquí falla algo. Y según este chaval, que todavía no vi el reportaje, según este chaval, 4 goles por la gorra. Yo ya lo dije. Los que trajeron, siéntolo mucho, cedidos, haciendo un partido bueno y 3 malos, no me va. Hay los en la cantera, defensa izquierda,
está Alex Menéndez, está, no sé si se llama Pedro Orfía, si lo digo mal, perdonadme, pero el chavalín que lleva del banco, está ahí apartado. Ayer puso a Mendy, no sé si fueron 10 minutos, un cuarto de hora, que este entrenador no me vale, que es un vendehumos, abrazafarolas. Igual, si es porque es caro, o sea, porque es barato, y más barato que está aquí, diría Cocano, ¿eh? Un entrenador, y fue un gran jugador, y luego hay por ahí. Mira, el mismo Paco que está en Mieres, no conozco de nada, ¿eh? Por hechos, también me valía. También me valía Quirós, aunque Quirós era para el Oviedo. El que está en el Pulgar también me valía. Y luego hay tertulianos que escuches de fútbol que no aprendes nada, macho. Está Florín, amigo Florín, saludos, que entrenó al Llanes, hizo jugar una liguilla segunda B. Luego está otro monstruo del fútbol, fichado por el Madrid, Bernardo. Claro, como yo del equipo mío, que rajamos, pues no vale. Si los demás yo todo trae, hombre. No me valen los demás, sí, el Chiquipaz también me vale. Chiquipaz me vale, joven, quiere ser entrenador. Manolo, ya lo será también. Hay comentarios por ahí que... Pero yo entrarme por aquí, salme por aquí. Que si Manolo tal, que si Manolo cual. Manolo ya de aquí y es joven. Estoy por apostar que él lo haría igual que este que está. Y vino de para allá de Asturias. Para venir a Asturias, tenemos que buscar a alguien que sienta el Sporting. Mira, Luis Enrique, como persona, ni fu ni fa, no me dice nada. Pero el hombre parece ser de que, algo aprendería en Barcelona, estuvo en la Roma, aunque lo haya marchado. Que si sientas el Sporting. Y de segundo Abelardo con él. Pues sería el del demonio. Ojo, yo no me meto a caciplero como muchos. Ahí está Begarango, que yo admiro, y el dueño, el que pone la grava, yo no me meto en ese trabajo. Pero como sportinguista, tanto como Begarango, o como el que más, no como el presidente de los Peñas Sportinguistas, que te ha techado. Antes y ahora te echado. Tampoco me vales. Tienes que dejarlo ya, dejar a Eduardo, que es el que trabaja. Eduardo es el que trabaja en los Peñas Sportinguistas. Y así es. El Sporting somos, mientras que no haya más grava, que hay buen equipo en el B. Hay guajes ahí que vamos, que eso va a ser la de mi madre. Y luego, esto mucha gracia esto. Según mi asesor deportivo, resulta que no juega con extremos, sale Santijara, que para mí es más extremo Mendy que él, ponerlo a la derecha y Mendy a la izquierda, y el enfrento Guerrero. Sería malo eso. Y luego al centro del Prado les falla. ¿Dónde está Mendy? En mareo tiene que salir gente. A ver, quiero un defensa izquierda, quiero un defensa derecha, quiero un delantero centro, quiero un... Pues tiene que salir de la cantera y tener gente capacitada para ello. Ya me están llamando, porque aquí, cuando te pases de la hora, ya es tal. Así que quiero mandar recuerdos a mi familia, a María Teresa, hija y madre, al niño que lo aprecio, un fenómeno, Candrín, y a Mario mucho que no lo veo. Vive como Dios también. Y por favor, no olvidamos de Asturias, que yo quiero el bable. Mucha Asturias y avanti. Como yo, hasta luego, ¿no? Ensina el cor danza un pueblo, no tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende.